Uno podría tener que ver con la idea de las tecnologías como mecanismos de relevo, liberación de órganos y fuerzas, ¿sí? Pensemos aquí, por ejemplo, sobre todo aquellas de índole mecánica, ¿sí? Donde el ejemplo más apropiado pueden ser los medios de transporte, ¿sí? Digamos, esas tecnologías que nos relevaron mecánicamente de una serie de fuerzas y que nos permitieron, ¿no? Cambiar los modos también, ¿no? De habitar el mundo y en este caso redujeron distancias, aceleraron tiempos, etcétera, etcétera. Pero esto lo voy a dejar un poco de lado, ¿sí? El segundo campo de captación de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnologías y lo que me interesa pensar hoy es el que remite a aquellos fenómenos de mediación y o delegación de funciones, pensemos acá cognitivas, sensoperceptivas, etcétera, en procesos y dispositivos de distinto tipo, ¿sí? Procesos que comprenden como una abstracción de lo real y que amplían a la vez las capacidades de registro, documentación y memoria, ¿sí? Aquí, en principio, tanto el lenguaje, por ejemplo, como la imprenta serían buenos ejemplos. Previo está, digamos, o previo digo, y claro está, a la era de Internet y sus alrededores, ¿no? Que es lo que nos vamos a ocupar un poco ahora, ¿sí? Esto que suena un poco difícil, así dicho, después lo vamos a, ¿no? Como ir viendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay algo del orden de la relevación de fuerzas, ¿sí? Y hay algo del orden de la capacidad de documentación, registralidad, aceleración de ciertos procesos, abstracción, ¿sí? De lo real, de ciertas acciones, etcétera, etcétera. La razón por la cual esto último me parece importante también se basa como en una especie de discernimiento entre dos grandes momentos de dicha era, ¿sí? Acuérdense, era, Internet y alrededores. Acá, siguiendo una autora que se llama López Gabrielidis, ¿no? Coincido en ella en plantear como dos grandes momentos que tienen que ver con uno que llamaríamos la digitalización y otro que llamaríamos la datificación, ¿sí? Algunos autores lo ponen, lo invierten, ¿no? A mí me gusta más pensarlo así. Si en el primero, el de la digitalización, prefigurábamos un orden de emancipación, de democratización, de comunicación, y el objeto era la captura y la conversión del cuerpo social, ¿sí? Pensemos aquí básicamente en la idea del acceso, ¿no? La famosa idea del acceso, y recordemos cómo de repente tuvimos la posibilidad de bajar música, libros y compartirlos, así como se digitalizaron todo tipo de archivos, de organizaciones, pero también, ¿no? Otro tipo de archivos donde apareció Wikipedia, las páginas web como vidriera, ¿no? Como nuevas vidrieras, ¿no? De las personas y las organizaciones, ¿sí? Esto, ¿no? Fue en los comienzos de la era de Internet y, si quieren, para los que no pueden intuir esto, ¿no? Un poco psicopatológicamente, podía ser una etapa como un poquito hipomaníaca y festiva, ¿no? En relación bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Como, y todo era posibilidades, y si hiciéramos un dibujito así muy tonto, podríamos decir que hay, ¿no? Que hay una personita y, ¿no? Como que le vienen, le llueven datos, información, etcétera, etcétera. En el segundo, el de la datificación, ya no se trata de ello, sino que, acá sigo a Mauricio Ferrari, es un autor italiano, él habla de que se trata de una era de la datificación, una era de movilización, ¿sí? Él dice movilización total, tomando, ¿no? La movilización total de la Segunda Guerra, ¿no? Todo el servicio de la guerra. Movilización total lo podemos traducir como una disponibilidad total, ¿sí? Internet pasa a ser un sistema performativo, un acelerador de registro y documentalidad y una exigencia de rendimiento y responsabilización, ¿sí? O sea, una propuesta de pura aceleración, hibridación y actualidad que produce, acá tomo lo que también decía Roberta al principio, en términos de lo que plantea Franco Bifo Berardi, un desacople con la capacidad humana de procesamiento, ¿sí? Es que empiezan a suceder y nos son demandadas toda una serie de cuestiones que no podemos procesar
¿no? Con la capacidad humana y finita que tenemos por los órganos, ¿no? Digamos, que tenemos, etcétera, etcétera. Aquí ya no son, digamos, ya no es captura y abstracción del cuerpo social, ¿no? Y ponerlo a disponibilidad, sino que acá los objetos de captura y de modelización pasan a ser los cuerpos individuales, ¿sí? Y la clave es la atención, ¿sí? La atención que es el nuevo, ¿no? Sería el oro negro, ¿no? Si el petróleo fue el oro negro y vino después del oro, acá el oro negro es la atención, ¿sí? Es la imagen dato. ¿Sí? Si volvemos al dibujito, ¿no? Bobo que decía, era ya no solo eso que decía, sino que ahora también vamos a ver como una serie de datos e información que sale de nosotros hacia ese otro lugar, ¿sí? Que se entraman, pero ya empiezan a salir, ¿no? Como de nosotros hacia ese otro lugar. Entonces, podemos, si lo decimos en otras palabras, podemos decir que si la digitalización era solidaria a la pregunta de qué posibles nos abre Internet y las tecnologías digitales, ¿sí? La datificación lo es a la de cómo las tecnologías digitales están obrando con nosotros, ¿sí? Y destaco, ¿no? El con, entre comillas, porque justamente, y esto es lo que planteaba al principio, no se trata aquí de una perspectiva ni paranoide, ni victimizante, ¿sí? Ya que a ello, digamos, asistimos en un doble sentido, ¿sí? Por un lado, sí, verificamos distintos modos, o de distintos modos, una serie de experiencias y efectos en nosotros y a nuestro alrededor, pero a la vez y por otro contribuimos a ello, ¿sí? Nutriendo permanentemente ese campo con nuestro hacer, ¿sí? Un hacer performativo mediado por diversos dispositivos y procesos, ¿sí? Que a la vez registran y a la vez producen nuestras trazas digitales, ¿sí? Con esto estoy diciendo dos cosas, ¿no? Quizás los celulares los vamos armando nosotros, por decirlo de algún modo, más allá de que los, ¿no? de que los produzcan tales o cuales empresas, lo vamos armando nosotros con nuestros usos. La red la vamos armando nosotros con nuestros usos, nuestras trazas digitales, y somos cada vez más, ¿no? Y acá tomo un término de Alvin Toffler, que planteó hace mucho tiempo, en 1980, que él hablaba de que somos todo el tiempo prosumidores. O sea, que ya no es que hay productores de un lado y consumidores de otro, sino que esta era somos todo el tiempo prosumidores, ¿sí? Productores y consumidores a la vez de lo que consumimos y a la vez producimos, ¿sí? Entonces, y cerrando un poco con esta contextualización, estaríamos frente, tomando a Sadin, una silicolonización del mundo, dice él, ¿sí? Una especie de colonización perfecta. ¿Por qué? Porque ya no sería vía imposición violenta, ¿no? Y posibles resistencias, sino vía docilidad y entrega, ¿sí? Contra promesa siempre de beneficio. Aquí yo señalaría, en todo caso, y criticaría un poco esta idea, que aún así no es sin violencias, ¿sí? Ni sin forzamientos, ni pretensión de desplazamientos de bordes, ¿sí? Incluso aquellos vitales, ¿sí? Acá siempre me gusta poner un ejemplo que es, digo, que recordemos que lo dicho ya hace, y en reiteradas ocasiones y hace un tiempo, por Reed Hastings, que no importa el nombre, pero que era o es el CEO de Netflix, ¿no? Y que él dijo una frase que podía sonar muy simpática, pero que a la vez podía ser un poco terrible, ¿no? Él decía, cuando le preguntaban cuál era la competencia de Netflix, él, ¿no?, explicitaba y decía que la verdadera competencia no eran las otras empresas que ofrecen productos similares, ¿sí? Facebook, YouTube, sino que realmente, y al final de cuentas, la competencia es con el sueño, ¿sí? O sea, ¿qué estaba diciendo el tipo? Estaba diciendo que es un problema que sigamos durmiendo los humanos porque se pierden 6 horas promedio, ¿no?, por cada habitante que está en condición de consumir y de producir, ¿no?, en las pantallas, y esto es un problema, ¿no? Es un problema de monetización, es un problema. Entonces, dicho así, puede sonar un poco simpático, un poco preocupante, pero no es una frase más, ¿sí? Ya que esto, por ejemplo, quedaría comprendido perfectamente dentro de lo que es la propuesta
transhumanista. ¿Sí? Algunos o algunas quizás escucharon o saben o pueden googlear un poco de qué se trata esto. La propuesta transhumanista tiene pretensiones de llegar a que nosotros podamos no enfermar, no morir, ¿sí? Hablan de la muerte, y por qué no entonces, ¿no? Y seguramente hay capitales en juego con esto, acaso a poder no dormir. ¿Mm? Entonces, este es el escenario o un contexto, ¿no? Que me gusta o que me gustaría que tengamos en cuenta para poder problematizar. ¿Sí? Ahora bajamos y vamos, ¿no? Como a la clínica, al consultorio, que podría ser un aula, ¿no? Si establecemos algunas diferencias, ¿sí? A este apartado yo lo llamé, y de repente, Sandra. Sandra, hace unos cuantos años ya, en los primeros meses del análisis de Joaquín, que tenía 24 años, pensemos unos cuantos años ya, por ejemplo, para ubicar en términos, ¿no? De tecnologías que no existían todavía, las videollamadas, ¿no? De WhatsApp, pero sí uno podía tener el Skype, ¿no? En el teléfono. Al comienzo de una sesión, Joaquín me relata que volvió a tener un episodio de ansiedad, feo, me dice, y que su novia, Sandra, textual, está muy asustada y no sabe cómo ayudarme. Me cuenta que frente a esta inquietud hablaron acerca de la posibilidad de que ella venga a charlar conmigo, ¿sí? Pero se le complicaba por el horario. Así que, si me parecía, me dice, la podía poner acá, ¿no? Y me muestra el celular. Entiendo, digo yo, ¿no? Recapitulando, que frente a ello yo tuve una expresión habilitante, ¿no? Como si estuviera diciendo, dale, bueno, ok, ¿no? Pero a la vez sorprendida y confundida. No pasaron más que segundos para que Joaquín me diga, acá está, y colocando el celular en el otro sillón del consultorio, yo tengo 2 sillones individuales, en el otro sillón del consultorio, a través de una videollamada, ahí estuviera también Sandra, ¿sí? Esa escena para mí fue decisiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque había algo que pensar, había algo que reconfigurar, ¿sí? En cierto modo, quizás no hizo más que reforzar y complejizar lo que me venía interrogando a partir de las videollamadas con los pacientes, que no eran muchas, pero existían, sobre todo pacientes, ¿no? Que estaban geográficamente distantes, las lecturas en sesión de textos o chats por parte de los mismos, luego las escuchas de audios, etc. Me surgían preguntas tales como, ¿qué estatuto darle al otro, ¿no? En estas escenas? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo nombrar ese fenómeno o experiencia que no se deja capturar claramente por la representación ni por la presencia? ¿Qué quiero decir? Por la representación sería Joaquín, acaso, incluso en un diván, hablándome de la Sandra preocupada, ¿no? Con lo que a él le pasa, ¿sí? La presencia sería Sandra de carne y hueso, ¿no? Que hubiera podido venir a esa entrevista y estuviera preocupada hablándome de lo que le está pasando a Joaquín. Ahora, ahí no era ni una cosa ni la otra, pero tampoco era igual a nada, digo, no era Joaquín solo, ¿sí? En algún sentido. Entonces, ¿cómo nombrar ese fenómeno o experiencia que no se deja capturar claramente por la representación ni por la presencia? ¿Cómo situar ese acá está, dicho por Joaquín respecto de Sandra en la sesión, en términos espaciales y temporales? ¿Sí? Es como si yo ahora les dijera, bueno, qué lindo estar acá con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es ese acá? ¿No? Ese acá con usted. Es, en algún modo, ustedes me dirían, ay, sí, ¿no? Nosotros también, qué bueno juntarnos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sí? Y por ende también, ¿no? ¿Qué registros de corporalidad o qué reinscripción de la misma se pone en juego? Y así muchas otras, ¿no? Preguntas, pero quiero situar estas en este momento. Este era un orden en que se presentificaban ciertas cuestiones ligadas a lo tecnológico, si lo queremos decir así, ¿no? A grandes rasgos, pero a la vez también,
como digo, yo voy a hablar del consultorio, de la clínica, pero esto se puede dar en el aula o en la vida misma. En paralelo y a la vez, cada vez con mayor frecuencia, venía escuchando y registrando expresiones tales como: el otro día me cortó, fue claro, me dijo que no quería seguir así, fue triste y doloroso, pero no me bloqueó ni dejó de seguirme en las redes. Yo tampoco, no nos entiendo. ¿Mm? O, yo la amo, quiero estar con ella me jura que también, pero si no se desinstala Tinder, yo no puedo estar con ella. ¿Mm? Si bien se puede decir que ya somos novios, me inquieta que no haya posteado ninguna foto juntos en Instagram. Es como si no existiera para él. ¿Sí? En estas y en muchas otras expresiones del estilo que cualquiera de nosotros y nosotras puede poner en juego, iba percibiendo lo que hoy llamo, que después vamos a profundizar un poco, la otra escena, ¿sí? Donde las redes, los perfiles, los datos, etcétera, configuran marcos decisionales, efectos de verdad e instancias de sanción de los hechos como tales, ¿sí? Quiero decir, me están diciendo, bueno, mirá, cara a cara dijimos que somos novios, pero si eso no está dicho en las redes, no está dicho, o no está dicho plenamente, ¿sí? Entonces, cuando esté dicho ahí, entonces sí podemos decir que está dicho con mayúsculas, ¿no? Entonces, verificando, digo, estos sucesos verificaban así realidades que disputan la preeminencia del cara a cara, del cuerpo a cuerpo, y que parecieran proponer y situar un nuevo registro como de facticidad, así como de saber e identidad. ¿Sí? Esto después, ¿no? Quizá lo retomemos. Antes de pasar al siguiente apartado, va el segundo videíto. Recuerdan que si en el primero una cosa parece reemplazar la otra, ¿no? Acá, ¿no? Hay un entramado, ¿no? Conflictivo, pero entramado al fin entre, ¿no? Una dimensión y otra. Ahí paso a compartírselos, ¿sí? Lore, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Sí, hoy no tuvimos un buen partido. Hoy el equipo Esperen no... que se fue. Algo ahí. Ahí vuelvo, ¿eh? ¿Se escuchó? ¿Se pudo ver? Perfecto. Sí. Bueno. Después los vamos a comentar, ¿no? Lo que quieran decir. Yo los voy pasando para que nos queden como material. Bien, bien. Entonces, fíjense que acá, ¿no? Hay un entramado ahí, ¿no? Estos videos obviamente ponen en juego algo del humor, ¿no? Para poder trabajar también este tipo de cuestiones, pero me parece que es, ¿no? Un buen modo de, fíjense que se llama fast break, ¿no? Digamos, jugando con el breakfast, ¿no? Este fast break, o cómo romper con lo cotidiano, donde no se sabe muy bien ahí, ¿no? ¿Qué es lo cotidiano o cómo es lo cotidiano o con qué hay que romper, ¿sí? Entonces, este apartado lo llamé, digamos, con reminiscencias quizás shakespearianas, ¿no? Be or not to be, pero también beat or not to beat. ¿Mm? Y acá tomo un epígrafe de Bifo Berardi que dice: siempre hay una sensibilidad conectiva en un cuerpo conjuntivo, así como siempre existe una sensibilidad conjuntiva en un cuerpo humano formateado en condiciones conectivas, ¿sí? Y Forari habla de la lógica conectiva, que tiene que ver con, ¿no? Lo digitalizado, los protocolos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y lo conjuntivo, que tiene que ver con las presencias de los cuerpos, con las ambigüedades, con la sensibilidad, etcétera. Pero él dice, no es una cosa sin la otra.
El giro a lo digital virtual, al régimen, si quieren, conectivo y al consecuente régimen conectivo, nos propuso nuevos modos de hacer experiencia, de habitar tiempos y espacios, de vincularnos con otros y con nosotros mismos, de reconfigurar sensibilidades, etc. Ahora, ¿cómo orientarnos entonces en esa experiencia? Acabamos un poco el título de la presentación. Vengo planteando la necesidad de pensar en términos de nuevas presencialidades, una serie de fenómenos y dimensiones que han cobrado relevancia. Pienso la noción de presencialidad como aquella que da cuenta de las formas experienciales de habitar, de constituirse en el registro de la escena digital virtual, ¿sí? La fluidez y los pliegues de la misma habilitan nuevas formas de decirse y o asumirse presente o ausente, que no son ni lo uno ni lo otro estrictamente, porque ya no son esas las categorías decisivas, ¿sí? El caso paradigmático es el mero hecho de estar online, ¿sí? Conectado, disponible, tener un perfil, una dirección de mail, etc. Pocos, ¿no? Digamos, están por fuera, ¿no? de esto hoy, lo que implica una presunción de presencia y ausencia a la vez, ¿sí? A esta figura, hasta ahora inaprehensible y paradójica, la denomino presencialidad, o siendo más estrictos, nuevas presencialidades. El desprender la presencialidad de la presencia y sostener su nominación como tal, permite recoger en ella una conjugación como de permanencia y de evanescencia, ¿sí? Así como algo de como espectralidad, ¿sí? Acá tomo la idea de Derrida de espectralidad, sobre todo cuando él habla dentro de la espectralidad de la idea del asedio, ¿sí? Que después vamos a retomar. Pero la presencialidad tiene algo de permanencia y de evanescencia, ¿sí? Entonces, el propósito de replantear la experiencia de presencialidad y qué entendemos por ella tiene al menos dos razones de peso. La primera estaría dada por el hecho de asumir las categorías de presencia y ausencia como insuficientes para dar cuenta de una nueva capa y registro de la experiencia. Y la segunda razón parte del sostener que si hay algo que hoy destaca o se impone como propuesta, es lo que yo llamo la declinación de ausencia, ¿sí? Y un cierto empobrecimiento de la presencia. Es decir, declinación tanto en el sentido de su rechazo, ¿sí? Hoy tenemos que estar disponibles, tenemos que estar conectados, tenemos que contestar rápido, tenemos que dar cuenta todo el tiempo, ¿no? de dónde estamos, por qué contestamos o por qué no contestamos, ¿sí? O sea, que hay una declinación de ausencia por el rechazo, ¿no? Como no podemos, ¿no? decirnos ausentes, pero también por su devenir menguante, porque digo, aunque nadie nos obligue, cada vez menos, ¿no? podemos habitar tiempos muertos, entres, pausas. ¿sí? Entonces, el rechazo, digamos, tanto como su caída y devenir menguante. En cierto sentido, hoy estar, asumirse ausente, o estar o asumirse ausente, no disponible, desconectarse, en todo el sentido que se le quiera dar, puede resultar una aventura utópica, osada, hereje, deprivativa, ansiógena, violenta, etc. ¿sí? Para nosotros y los otros. Y a la vez, la presencia de los cuerpos no garantiza afectación mutua o producción vinculante. Esto es lo que se empieza a ver, ¿no? Y que quizás, ¿no? es un punto que no me voy a explayar mucho, pero que es muy interesante, ¿sí? Declinan también los entres, las pausas, los intervalos, aquello, ¿no? que también con Derrida podríamos nombrar como el devenir espacio del tiempo. La imagen de esto más conocida, que tiene un nombre en inglés que no lo recuerdo, es cuando ustedes pasan por, o están en un bar o en un restaurante y hay, yo tomo una pareja y están los dos, ¿no? Con su celular, cada uno en la suya, ¿sí? O una familia o lo que fuere. Ahí la presencia de los cuerpos, porque están ahí, están en un mismo tiempo y espacio, no garantiza un orden de afectación mutua, ¿no? Están, ¿no? Como se suele decir, están en otra, ¿no? Como, bueno, esa otra, ¿no? es lo que vamos a, o que estamos tratando de pensar, ¿no?
¿no? ¿Con qué están lidiando? ¿De qué se trata ese estar ahí? O cuando alguien postea algo y dice, bueno, aquí, ¿no? Con los amigos tomando cerveza y comiendo un asado. Sí, ¿no? Como dice un autor, ¿no? Que es Agustín Valle, dice, bueno, sí, aquí con los amigos, comiendo un asado, tomando cerveza y posteando y agarrando el celular, pero eso no lo decís, ¿no? Porque eso, ¿no? Es como un gerundio que se da por supuesto, ¿no? Pero tiene que existir. ¿Dónde está existiendo esa persona? ¿Dónde está funcionando? ¿No? ¿En las redes o en el asado? ¿No? O en las redes y el asado. ¿No? Y acá tomo un tuit que leí hace poquito, pero me llamó mucha atención porque tiene que ver con esto, muy simpático, de alguien, ¿sí? Una chica que decía, la actualidad va yendo a una velocidad que casi no hay presente, ¿sí? Entonces, y un poco contra la corriente de ciertas afirmaciones del sentido común o ideas vigentes, intento plantear que la presencialidad no es la presencia y que además opera como causa eficaz en la declinación de ausencia e incluso de presencia. ¿Cómo reconfiguramos entonces las distintas modalidades que asume la experiencia hoy? ¿Sí? ¿Cómo damos cuenta en ellas de las formas inéditas en que se entraman la corporalidad, la espacialidad y la temporalidad? Acá yo propongo como tres figuras de captación y análisis, ¿sí? Lo que llamo la copresencia inmediata, ¿sí? La presencialidad conectiva y la copresencialidad conectiva. ¿Sí? Respecto a la primera, la copresencia inmediata, no habría mucho que agregar y no me voy a extender mucho en eso. Se trata en clave, digamos, vincular, si queremos pensarlo, lo que venimos entendiendo como la presencia en un tiempo y espacio compartido de por lo menos dos sujetos, otros o cuerpos, y los efectos de la misma, ¿sí? Aquí es donde yo les decía que hubiera sido una copresencia inmediata, la que yo estaba sosteniendo ahí con el paciente, ¿no? Y hubiera sido una copresencia inmediata también la presencia de Sandra ahí en esa sesión, también como digo así simpáticamente, de carne y hueso. Ahí, bueno, se da toda una serie de juegos pulsionales que no me voy a detener, ¿no? En eso, pero bueno, esa es una escena clásica del consultorio, ¿no? En determinadas, rodeados de paredes, ¿no? Uno frente a otro. En cambio, podemos afirmar que tanto la presencialidad conectiva como la copresencialidad conectiva, en ella las experiencias de tiempo y espacio, incluso la de la corporalidad, asumen características particulares y novedosas. Para dar cuenta de ese campo de facticidad, yo propuse como el concepto de interficie, ¿sí? Digamos, cuando yo le decía, bueno, ¿dónde está sucediendo esto que estamos nosotros sosteniendo en este momento? Bueno, yo dije o propuse pensar que esto está sucediendo en una idea, en una interficie. Esta interficie se configura situacionalmente y es condición, pues situacionalmente, porque ahora después nos desconectamos todos y, ¿no? Deja de existir como tal. Y es condición de posibilidad de un juego de interacciones y mediaciones humanas, porque estamos nosotros aquí, ¿no? En términos humanos, artefactuales, porque nos valemos de ciertos artefactos, y digitales, porque, ¿no? Las conexiones están dadas, ¿no? A través de medios digitales. Podemos arriesgar que se configura como un nuevo pliegue acontecimental y performativo del mismo, ¿sí? La interficie sería como el locus de lo conectivo. En la interficie, claro está, la temporalidad puede ser sincrónica o asincrónica, ¿sí? Hay quienes van a ver la reunión grabada después, ¿sí? Y prima la actualidad como figura, ¿no? Temporal, ¿sí? Lo que, digamos, como lo que está sucediendo es, ¿no? Lo que prima en términos de temporalidad en la interficie en términos generales, ¿sí? La espacialidad también se torna ubicua. ¿Dónde estamos? Estamos acá, pero también están, ¿no? Hoy en España, en Entre Ríos, en Capital. Es ubicua y multisituada, ¿sí? Pero lo que más me importa de esto es que propicia una nueva, lo que se llama proxemia, ¿sí? Que son las relaciones y percepciones de proximidad, de distancia, etcétera, ¿sí? Porque nos podemos sentir juntos, podemos decir qué lindo, ¿no? Pensar juntos, ¿no? Qué lindo estar cerca, y en realidad no estamos cerca, ¿no? Geolocalizadamente, pero estamos cerca en esta nueva proxemia de escucharnos, de vernos, de pensar. Como decía, tampoco estar cerca a medio metro en una mesa de un bar implica, ¿no? Estar próximos en un sentido afectivo.
Retomando entonces, se configura entonces una temporalidad espacialidad que desrelocaliza las categorías de tiempo-espacio clásicamente planteadas, así como se complejizan las categorías de presencia-ausencia. La presencialidad conectiva, en primer lugar, ya supone una interficie específica y básicamente estamos hablando de aquella que se da en condiciones de asincronía, ¿sí? Y que se basa en la suposición fehaciente de que estamos disponibles, conectados como regla y no como excepción, ¿sí? El envío de un mensaje, el dejar un audio, el posteo de una publicación o de un contenido específico, siempre suponen un orden de presencialidad de un otro y por ende una expectativa de respuesta más o menos inmediata, aunque asumámoslo cada vez más inmediata, ¿sí? Nuestra presencialidad, por ejemplo, la de los que estamos y de las que estamos en este momento acá, no solo es la que se está jugando acá como copresencialidad conectiva, sino lo que está pasando, por ejemplo, con nuestro celular, que lo tenemos al costado seguramente, ¿sí? Nuestra presencialidad conectiva está hablando en el celular, por ejemplo, con otras presencialidades conectivas y le está diciendo que no estamos respondiendo, ¿sí? Que estamos fuera, digamos, si pusimos modo avión, que estamos fuera de línea, ¿sí? Está diciendo que nos conectamos por última vez hace una hora, etcétera, etcétera. O sea que ahí nuestra presencialidad conectiva está dialogando con otras presencialidades conectivas, ¿sí? Perdón, Gustavo, Sí. si vos querés como ir como redondeando para abrir al intercambio, para que tengamos tiempo, porque me parece que has dicho un montón de cosas que seguramente habrá muchas preguntas, a mí me surgieron varias, para poder intercambiar y tener un espacio de intercambio. Dale. Bueno, entonces ¿Sí? digo un par de cositas más. Unos Dale. minutos, dale. Y un par de cositas más, pongo el último video que me parece que es muy rico y termino, ¿sí? Entonces, la presencialidad conectiva, puse algún ejemplo y no voy a, ¿no? Entonces a explayarme más en esto. Hubiera existido en la escena con Joaquín y Sandra si Joaquín, ¿no? En este caso, me leía un texto de Sandra o me hacía escuchar un audio de Sandra, ¿sí? Ahí habría una presencialidad conectiva con Sandra. La presencialidad colectiva también explica, retomo las frases que puse como ejemplo, el requisito de tener que nutrirla o neutralizarla, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Cuando alguien dice, ¿no? Bueno, me cortó, pero me sigue mirando las historias en Instagram, ¿qué onda este flaco? Está diciendo que hay algo que hacer con esa presencialidad. Yo corté con él, pero en las redes sigue existiendo para mí o sigue existiendo para él. Hay que neutralizar eso o nutrirlo. Cuando decía no existo para él porque no publica en Instagram, hay que hacer algo también con esa presencialidad conectiva, ¿sí? Entonces le pido que me bloquee o lo bloqueo a él, etcétera, porque también requiere de alguna acción ahí. La copresencialidad conectiva básicamente tiene que ver, ¿no? Con la sincronía, ¿sí? Con que estemos hablando, ¿no? Por teléfono, con que estemos viéndonos en este momento una videollamada, ¿sí? Hay algo de la sincronía. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay algo de la centralidad y la pregnancia del cara a cara y del cuerpo a cuerpo que empieza a ser disputado por este otro registro, ¿no? De la presencialidad conectiva. Pensemos aquí también, bueno, otras cosas que dijo, ¿no? También alguien situó, ¿no? Lo de WhatsApp, o ¿no? El doble check de WhatsApp, todas las cosas que abre y, ¿no? Y las que vemos cómo eso se usa, se padece, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, yo decía que esta otra escena, ¿sí? Donde los dispositivos, las aplicaciones, los algoritmos, etcétera, lo cual pueden ser favorecedores y bienvenidos en muchos casos, no dejan de tener efectos, ¿sí? Y que pueden ser tendencias a la desmemoria, a qué cosas nos acordamos o cómo nos ubicamos, ¿no? Si todo el tiempo delegamos, ¿no? En el dispositivo eso, y que crean esa otra escena, ¿sí? Esa capa digital algorítmica de nuestra humanidad como aumentada, y que pretende disputar un campo de saber y genera como una nueva cartografía, ¿no? De poderes en tensión. Entonces, aquí yo diría que hay yo iba a hablar del cuerpo en cuestión, ¿no? Y como recalculando, y quiero solo definir lo que yo entiendo que me gustaría que podamos pasar a pensar, que ya no es la idea de cuerpo, sino la idea de una experiencia de la corporalidad, que no puede haber
No puede no haber experiencia de la corporalidad, aunque, ¿no?, muchas veces se diga que, bueno, aquí no hay cuerpo, sí, no hay cuerpo, no están los cuerpos, sí, yo discuto con esa idea y digo que no hay modo de que no haya experiencia de la corporalidad, ¿sí? Y la defino como un territorio de pulsiones, potencias, conjunciones, conexiones, atravesamientos, vibraciones, capacidades de afectación, pero sobre todo como un devenir performativo, actuante, inacabado, vinculante, que no podrá sino transformarse y configurarse alojando, resistiendo y atravesando los cambios y mutaciones tecnoepocales, por caso, ya que no será sin ellos ni por fuera de ellos, ¿sí? Entonces, nuestra experiencia hoy, los procesos de subjetivación, no son sin ese campo de conexiones y datos que componen justamente esa nueva capa y materialidad de procesos, ¿sí? O sea, hoy ya no lidiamos solamente con nuestra sombra, nuestra opacidad, sino que lo hacemos también con la hipervisibilidad, con una nueva escena y registros de multiplicidad y alteridad, ¿sí? Los datos dicen, de modo paradojal, que somos y no somos, ¿sí? Quiero decir, somos nuestros datos y a la vez no lo somos. Pero dicen acerca, ¿se acuerdan que yo hablé de identidad? Dicen acerca de nosotros. Entonces, para terminar, quería decir, antes de poner el último video, que si bien queda claro que muchas cuestiones se abren y nos interpelan, creo que ante todo se trata de un problema de perspectiva, ¿sí? Es decir, dónde y cómo nos posicionamos para leer y registrar, ¿no?, los fenómenos y las prácticas novedosas, ¿sí? Nos posicionamos críticamente, incuestionadamente, resistencialmente, creativamente, ¿sí? ¿Cómo nos disponemos a estos nuevos pliegues de alteridad? Y en el caso de los que sean, ¿no?, analistas o psicoanalistas, ¿cómo nos proponemos analistas frente a esto? Y aquí digo que me interesa destacar que para mí el dispositivo analítico, ¿sí?, sea bajo la vía que sea, en este caso también bajo la vía de una videollamada, a mi gusto es un escenario privilegiado y propiciante de ese devenir espacio del tiempo que hablaba de Derrida. Es una pausa en acción que no cesa de ser cada vez más subversiva, ¿sí? Y agregaría como pregunta, ¿acaso podamos pensarlo al dispositivo analítico como morada de ausencia y praxis presentificante? Bueno, quedan algunas cosas, pongo el último video y pasamos, ¿no?, a las preguntas y así dialogo también con lo que ustedes van diciendo, ¿sí? No tiene audio. A ver. Pues que llevamos aquí media hora. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues empieza tú, ¿no? Vale. No te cortes, ¿eh? Es que no quiero decir algo que te moleste. Ah, bueno, no te preocupes. Yo también voy a ser muy sincera. Bueno, pues lo diré directamente. No me gustas. Tú a mí tampoco. Ah, bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Pedimos la cuenta y nos vamos. Espera. No has entendido lo que está pasando, ¿no? Yo no te gusto, tú a mí no me gustas. No hay nada más que entender. No, si eso está claro. Siento que no eres mi tipo. No, ni tú el mío. Oye, que no es nada personal, ¿eh? Claro que no. Yo no tengo nada contra ti. No serán las putas feromonas. ¿Eh? La química. Ah. Sí, lo que sea. ¿Podemos pedir la cuenta ya? No, es que de verdad creo que deberíamos pensar un poco más en todo esto, ¿no te parece? ¿Para qué? Mira, es que yo te miro, no veo nada en ti que me guste. Ni tu voz, ni tus manos, que son las primeras cosas en las que me fijo. A mí tu voz tampoco me gusta. ¿Ves? ¿Qué? Que los liberamos en la voz. Es una afinidad. La aplicación lo sabe y por eso nos ha quitado. Seguro que tenemos más cosas como que la aplicación sabe que nosotros todavía bien. Ya, pero es que a mí no me apetece descubrirla. No, a mí tampoco, ¿eh?
Bueno, pues entonces no vamos a seguir solo porque lo digo una aplicación. ¿No? Un poco absurdo. No tanto. La aplicación sabe mucho de nosotros, de nuestros mails, conoce nuestras redes sociales, todos para mejorar el algoritmo. Claro, Conoce los vídeos que vemos en YouTube, nos conoce más que nosotros mismos. Es Big Data. ya, pero es que a mí lo que me pide el cuerpo es perder de vista lo antes posible. ¿Ves? Nos parecemos. Tú usas Walmart, ¿no? Sí, Y alguna vez te ha dado una ruta que tú no elegirías. sí. Y tú obedeces. Porque Google tiene la información del tráfico, las mejores rutas de la gente de la zona. Que el algoritmo tiene más información que tú. Y tú te fías más del algoritmo que de ti mismo. Es igual. Pero es que tú a mí no me gustas nada. Mira. Ahora mismo, Me parece precioso ese video, lo estamos perdiendo. Tu audio, sí, pero es que lo que tú y tenés yo abierto el contamos no es tan micrófono y importante hace como la eco. información que tiene la aplicación. No sé. Yo creo que deberíamos probar. ¿Tú crees? Soy tu tipo. La información del tráfico. Lo pongo de nuevo. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchás, Roberta? Sí, ponelo de nuevo porque es ¿Cómo le saco precioso y lo estamos perdiendo, sí. Saco mi audio, a ver. Pues que llevamos aquí media hora. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues empieza tú, ¿no? Vale. No te cortes, ¿eh? Es que no quiero decir algo que te moleste. Ah, bueno, no te preocupes. Yo también voy a ser muy sincera. Bueno, pues lo diré directamente. No me gustas. Tú a mí tampoco. Ah, bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Pedimos la cuenta y nos vamos. Espera. No has entendido lo que está pasando, ¿no? Yo no te gusto, tú a mí no me gustas. No hay nada más que entender. No, si eso está claro. Siento que no eres mi tipo. No, ni tú el mío. Oye, que no es nada personal, ¿eh? No, claro que no. Yo no tengo nada contra ti. No serán las putas feromonas. ¿Eh? La química. Ah, sí, lo que sea. ¿Podemos pedir la cuenta ya? No, es que de verdad creo que deberíamos pensar un poco más en todo esto, ¿no te parece? ¿Para qué? Mira, es que yo te miro y no veo nada en ti que me guste. O sea, ni tu voz, ni tus manos, que son las primeras cosas en las que yo me fijo. A mí tu voz tampoco me gusta. ¿Ves? ¿Por qué? Que los dos le damos importancia a la voz. Es una afinidad. La aplicación lo sabe y por eso nos ha citado. Seguro que tenemos más cosas en común que la aplicación sabe y que nosotros todavía no. Ya, pero es que a mí no me apetece descubrirlas. No, a mí tampoco, ¿eh? Bueno, pues entonces no vamos a seguir juntos solo porque lo diga una aplicación. ¿No? Es un poco absurdo. No tanto. La aplicación sabe mucho de nosotros, lee nuestros mails, conoce nuestras redes sociales, todos para mejorar el algoritmo. Claro. Conoce los vídeos que vemos en YouTube. Nos conoce más que nosotros mismos. Es Big Data. Ya, pero es que a mí lo que me pide el cuerpo es perderte de vista lo antes posible. ¿Ves? Nos parecemos. Tú usas Google Maps, ¿no? Sí, ¿Y alguna vez te ha dado una ruta que tú no elegirías? sí. Y tú obedeces. Porque Google tiene la información del tráfico, las mejores rutas de la gente de la zona. Que el algoritmo tiene más información que tú. Y tú te fías más del algoritmo que de ti mismo. Pues aquí es igual. Pero es que tú a mí no me gustas nada. Mira, ahora mismo yo siento un rechazo por ti enorme. No yo por ti. Mucho. Sí, pero es que lo que tú y yo sintamos no es tan importante como la información que tiene la aplicación. No sé. Yo creo que deberíamos probar. ¿Tú crees? Soy tu tipo que esperabas, el del bañador de rayas. A 50 metros, agarre su mano. Tu chico listo, la función En la del bifurcación, algoritmo. dense un beso. Tengo pena, tengo gloria, la vida es como una Usted noria. ha llegado a su destino. Desde la sombra. Bueno,
Está muteado. Sí, ahí está. No, simplemente se acuerdan que les dije que el tercer video tenía que ver con la disputa de una preeminencia por sobre otra, ¿sí? Esto que clásicamente nosotros hablamos de lo que manda es la química, lo que manda es el cuerpo, lo que manda es lo que sentimos, acá dice, no, todo eso no importa, acá importa nuestra otra, ¿sí? Esta otra versión de nosotros mismos que tiene que ver con nuestros datos, con nuestras afinidades, leídas por una terceridad, que es quien nos indica, ¿no?, qué es lo que pasa o no pasa entre nosotros, ¿sí? Lo digo así simplemente, y sí destaco que yo también me quedo con el final, cuando por alguna razón, podemos decir por algún saber, de algún orden, inconsciente, como quieran, corporal, en otro sentido, no pueden besarse, ¿sí? Ahí hay algo de una resistencia, de un real que no permite ser capturado plenamente, ¿no?, por esta dimensión, ¿no?, algorítmica y demás. Bueno, me encantaría hacer muchas cosas más, pero me callo así, las escucho y les escucho a ustedes. Gracias. La verdad que es súper interesante. Bueno, nosotros compartimos varias cosas. El interés por, digo, el recorte que uno hace de la escucha tiene que ver desde el lugar desde donde viene, desde sus propias experiencias y sus puntos de interés. A mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los procesos de subjetivación, la producción de subjetividad y el tema de las parejas. Y entonces desde este lugar escuchaba muchas cuestiones y algo que me resonaba a lo largo de todo tu disertación, la construcción de experiencia. Esa noción era como algo que me iba como resonando. En algún momento vos planteaste estar en otra, dos con un celular y cada uno en la suya. Y yo pensaba en los adolescentes donde esa experiencia es no sin ese otro. O sea, no es lo mismo estar, porque se juntan, yo tengo una hija adolescente, entonces no es lo mismo juntarse con los amigos, aunque cada uno esté todo el tiempo con su celular, esa presencia de esos otros en esa experiencia construye una experiencia diferente al de cada uno la suya, solos con su celular. Otra cosa que pensaba es, no es lo mismo estar hoy aquí participando, aunque uno participe de una manera pasiva, aunque alguien, digamos, no haga preguntas, no es lo mismo que ver la filmación de esta experiencia, porque uno construye experiencias, el estar aquí en este espacio, arma algo distinto, es una lógica de experiencia distinta que ver el video después de la grabación de este encuentro. De hecho, muchas veces uno tiene la intención después de verlo, dice, uy, me lo voy a perder, no voy a estar. Ayer me preguntaban sobre otra actividad, ¿pero no lo graban? Sí, pero después no es lo mismo, o sea, es otra experiencia participar de una actividad que, como decía antes, verla. Pensaba esto que vos decís, nuestra humanidad aumentada, ese concepto me pareció súper interesante, esa otra escena, cómo todo esto arma y construye experiencia de la corporalidad. Me parece que este concepto, ya digo, en muchas cosas, te escuchaba muchas cosas, tendría muchísimas preguntas para hacerte, pero algo que me resonó mucho fue esta lógica de otros modos de experiencia. Si te parece, abrimos algunas preguntas, así haces comentarios así como más generales. A ver, alguien acá, Silvia Larrechar, pedía que se anotaba para una pregunta. Si querés desmutearte, Silvia. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Disculpen, estoy con problemas de la cámara en el celular. Te quería preguntar, Gustavo, muy interesante todo, como Roberta, 50 cosas tendría para decirte, pero traté de cerrar para preguntarte una. Vos desarrollaste conceptos de tiempo, de espacio, de ausencia, de presencia, de proximidad, de distancia.
yo lo asocié enseguida a un tema que es bastante base, digamos, en el estudio y en el desarrollo que yo vengo haciendo, que es temporalidad humana, narrativas. Yo trabajo en psicoterapia artística, soy arteterapeuta, digamos, y cuando nosotros pensamos el arte y cuando trabajamos con el arte, nunca trabajamos solo con la figura o solo con el sonido. Siempre trabajamos con el fondo y la figura, con el silencio y con el sonido. Y lo determinamos también como ausencia y presencia de sonido. Todo esto se configura en una narrativa, en la temporalidad, que constituye articulaciones, ¿viste? Articulaciones en ese devenir temporal. Esas articulaciones los designamos con términos específicos como lugares de reposo, de respiración, de distensión. Y a lo que yo entiendo, con esta que vos explicabas, cada vez más difícil esta forma de estar ausentes, como cada vez más difícil esas articulaciones de la ausencia, ¿sí? Yo pensaba, ¿cómo pensás vos los efectos en la salud de esa cada vez más difícil posibilidad de ausencia, pensando con esto que nosotros acá designamos como lugares de reposo, de respiración, de distensión? Esa es mi pregunta. ¿Cómo pensás los efectos en la salud de esa nueva narrativa, de esa nueva articulación a la temporalidad humana? Hago una pregunta más y si vos querés tomás nota y respondés a todas, Gustavo. Elizabeth Palacio nos pregunta, ¿cómo pensar la constitución del psiquismo considerando estos nuevos modos de experiencias? Y dice, observamos diferencias muy importantes entre los sujetos que nos constituimos bajo la égida de otros formatos narrativos y los niños y adolescentes actualmente. Bueno, si querés contestar y si alguien quiere hacer preguntas, puede seguir haciendo las preguntas por el chat y después las retomamos. Sí, a ver, pensaría, es interesante lo que plantean, ¿no? También otra que había en el chat que decía el saber no sabido del inconsciente, lo sabe la aplicación o algo así, y se reía, pero a la vez, ¿no? Es algo que es cierto, ¿no? Que es lo que estoy planteando, ¿no? Porque, a ver, el saber del inconsciente, justamente, digamos, a ver, uno podría pensar que tiene que ver y que es del orden de la excepción, ¿no? Digamos, del descompletamiento, de lo que resiste, de la singularidad. Y el de los datos es del orden del completamiento, de lo que insiste, digamos, en la no opacidad, en el desalojo de las negatividades, ¿sí? Y persigue justamente un relevamiento total del sujeto y su modelización, ¿sí? Digamos, ¿no? Está en condiciones de saber que deseamos, de saber, ¿no? ¿Por qué? Entonces sí, es todo un tema, porque es ahí donde yo decía que hay una disputa, ¿no? Una nueva cartografía de saberes y hay una disputa, ¿no? De preeminencia respecto de qué se sabe, qué sabe o quién sabe, ¿no? Entonces, esa es una cuestión y es muy cierto, ¿no? Este saber no sabido que pretende saber, diríamos, ¿no? El algoritmo, dicho así muy, muy concretamente, ¿sí? La otra cuestión es, sí, este modo de hacer experiencia que plantea Roberta, que tiene que ver, lo que quiero plantear es lo siguiente. La presencia de los cuerpos no es garantía de afectación mutua, lo cual no quiere decir que no tenga efectos, pero no es garantía de afectación mutua ni ¿no? de producción común, ¿sí? O sea, esto está claro, digamos, ¿no? Si subimos al colectivo y le decimos al chofer hasta dónde vamos y nos subimos al colectivo, hay presencia de cuerpos y no hay afectación mutua, salvo que suceda algo, nos moleste algo, etcétera. Hay cuerpos ahí, digamos, hay sujetos, pero no hay un orden. Ahora, el problema es cuando esto se da en condiciones en las cuales uno suponía que de por sí esto tenía que suceder. Y hablando de los adolescentes, hoy escucha uno de modos muy llamativos como incluso lo que para nosotros, por ejemplo, era como el sumum de la afectación mutua, que era, por ejemplo, una relación sexual, ellos la describen como algo, ¿no? Como
algo que se equipara a otras cosas que hicieron con fulana y fueron y tomaron, me sorprendió un paciente que decía el otro día, y bueno, se rompió el preservativo, fuimos, tomó la pastilla el día después y fuimos a comer un pancho, ¿no? Todo estaba como en el mismo, ¿no? Nivel. Entonces, empiezan a haber, ¿no?, lógicas de lo conectivo que empiezan a jugarse como en lo conjuntivo, ¿sí? Donde, bueno, empiezan a suceder cosas que llaman mucho la atención, ¿sí? Entonces, también un paciente decía que se encontró con 2 chicas que habían salido con él y un amigo, y que no los saludaron en la reunión que estaban, ¿sí? Y ellos decían, ¿cómo no nos saludaron? Porque no quedamos mal ni nada. Y yo le digo, bueno, te bloquearon en vivo, ¿no? Y él me dice, cierto, me dice, porque si hubiera sido en las redes a mí no me preocupa, está todo bien. Ahora, ahí no esperaba esto, ¿no? Entonces, esta es una cuestión, ¿no?, de cómo la experiencia, ¿no?, de los cuerpos empieza a ser, ¿no?, afectado, empieza a no ser garantía de que ahí pase algo, ¿sí?, de que se entrame algo. Respecto a lo que traía Silvia, sí, es muy cierto, porque acá, digamos, a ver, lo que uno tendría que pensar es no que una cosa es mejor con la otra, que una cosa garantiza la otra. Agustín Valle, que tiene un libro ahora último que sacó, que trabaja muchas de estas cosas, él dice que uno puede hacer usos presentificantes, tanto, ¿no?, de lo conectivo, ¿sí?, como que también no está garantizado el efecto presentificante en un encuentro de los cuerpos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Lo digo yo, ¿no? Pero quiero decir, nosotros podríamos dejar un audio a un paciente en un momento que sabemos, ¿no?, que eso va a tener un efecto presentificante porque está frente a una situación importante en su vida o dolorosa, y entonces nuestro audio como analistas en ese momento, ¿no?, por más que sea por vía, ¿sí?, conectiva, etcétera, esa voz en ese momento, ¿no?, va a tener un efecto presentificante de nosotros en él o en ella, ¿sí? Entonces, bueno, hay usos presentificantes, tanto de lo conectivo como usos no presentificantes de los cuerpos o del estar en presencia con otros, ¿sí? Entonces, me parece que, Silvia, vos lo que planteás es que en lo que vos trabajás hay propuestas presentificantes de las pausas, de los intervalos, ¿sí?, de los silencios, pero, que digo, cada vez más hoy, ¿no?, se trata de, bueno, hacer algo, ¿no? Esto del videíto que puse del fast break, ¿no?, cuando, bueno, de repente dejan y dicen, bueno, ¿cómo estás?, medio aparatosamente, es, bueno, ¿de qué modo soy lidiar con estas exigencias, ¿no?, de presencialidad, con ¿no?, estos avatares que se juegan, etcétera, etcétera? Bueno, ahí hay estrategias singulares, estrategias colectivas, ¿no?, de poder, ¿no?, generar, digamos, momentos de presentificación, ¿sí? Y me parece que lo que vos trabajás claramente tiene que ver con eso, ¿no?, con generar un dispositivo en el cual esas pausas, esos intervalos sean, ¿no?, del orden de, bueno, de propiciar, en este caso, creatividad, salud, etc. Lo último que vos preguntabas, bueno, sí, ¿qué efectos tiene la salud? Y bueno, hay muchos. Por lo pronto, lo que estamos viviendo y teniendo sensaciones es esto que dije que trae Bifo Berardi, ¿no?, de no dar abasto, ¿no?, de estar explotados y deprimidos a la vez por estar en deuda todo el tiempo, porque todo el tiempo nos estamos perdiendo algo, no hicimos lo más importante, todo el tiempo hay alguien más, ¿no? Piensen las aplicaciones, por ejemplo, para citas, ¿no? Digamos, siempre hay algo mejor, entonces pasamos así, ¿no? Entonces, hay una saturación, si quieren hasta pensar como en términos más concretos, del sensorio, ¿no? Hiperestimulación de la cual no podemos responder incluso orgánicamente, ¿sí? Entonces, afectaciones hay, y muchas que, bueno, ¿no?, digo, después podríamos o tendríamos que ir puntuando, pero creo que ninguno es ajeno a detectar lo que nos va pasando. No me acuerdo si me perdí alguna o me olvidé alguna pregunta. Estaba la pregunta de Elizabeth, que acá dice Judith, en la línea de lo planteado por Elizabeth, ¿identificás alguna limitación al momento del proceso de construcción de la identidad en la adolescencia? La pregunta de Elizabeth decía, ¿cómo pensar la constitución del psiquismo considerando estos nuevos modos de experiencia? Y la última,
y porque ya vamos a tener que ir cerrando, porque estamos en hora, en esta neocorporalidad, ¿cómo se configurarían los nuevos límites? A ver, me es difícil responder a semejantes preguntas rápido, pero a ver, diría que en términos de constitución de la subjetividad, lo que tenemos que hacer es un pequeño gran duelo de pensar y poder pensar que las pantallas son, ¿no? Productoras de subjetividad, ¿sí? Quiero decir, me parece que hay algo, ¿no? De esto que, bueno, que antes incluso ciertos medios por los cuales los chicos se podían constituir que no fueran humanos eran proveídos por nosotros, ¿sí? Entonces, hoy no. Hoy, el otro día mi sobrino me decía, tío, está en YouTube, ¿no? Como diciéndome, ¿qué me venís a decir vos? ¿No? Ahí está la verdad. Antes nosotros le podíamos dar la enciclopedia británica, ¿no? Para que lean y vean qué, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? Que estaba buscando, qué es eso, ¿no? Que se preguntaba, pero bueno. Hoy las pantallas son productoras de subjetividad y me parece que en la constitución del psiquismo tienen su lugar y me parece que no tiene sentido pelearse con eso. El tema es cómo lidiar, cómo integrar eso y en ese sentido, bueno, justamente qué experiencia proponer, ¿no? Hacer con ello, ¿no? Incluyéndolo. Digo así muy rápidamente, ¿no? Me parece que en ese punto esa es una cuestión. Y la de las neocorporalidades, bueno, sí. A ver, neocorporalidades puede tener muchos aspectos, ¿no? Por un lado, todo el aspecto que hace a las diversidades, ¿no? De género y demás cuestiones. Pero también neocorporalidad, a mí me gustaría pensarlo, por lo que estuve diciendo, como que hoy, digamos, nunca, y esto es algo que no leí, pero que estaba puesto ahí, nunca fuimos solamente cuerpos. Siempre nuestro cuerpo estuvo ligado a tecnologías, a objetos técnicos, a una serie de cuestiones y a los otros, ¿sí? Entonces, acá, hoy tenemos que empezar a pensar como en ciertas corporalidades, o si quieren, hasta como ciertas exocorporalidades, ¿sí? Hoy, el celular y quiénes somos a través del celular, digamos, si hiciéramos otra vez un dibujito bobo, estamos caminando nosotros, pero también hay una exocorporalidad que nos rodea, que son todos esos datos que están dialogando con esos otros datos, que se está sabiendo por dónde estamos yendo, que... Entonces, hoy hay una exocorporalidad que tiene que ver con este cuerpo perfilado, con este cuerpo de los datos, etc. Y en ese punto hablaría de esa neocorporalidad formateada también, ¿no? Por estas dimensiones. Y en los adolescentes, bueno, ¿no? A la vez son viejos nuevos problemas, ¿no? Porque digo, hay algo de la Constitución y, ¿no? El desarmado y vuelta a armar, ¿no? De los adolescentes que, bueno, hoy, por eso decía, la experiencia corporal no puede no ser pensada en estas conexiones, ¿no? Y con este tipo de formateos que hoy habitamos, ¿no? Entonces, bueno, una experiencia compleja, ¿no? La adolescencia que hoy suma registros, ¿no? Que acaso alguna vez no estaban, pero bueno, con los cuales de todos modos algo hay que hacer, ¿no? Estamos combinados a tener algo que hacer, ¿no? Hasta ahí podría, ¿no? Llegar sin... Bueno, me parece que bueno, todo tu planteo tiene precisamente esta perspectiva desde la complejidad que, digamos, saliendo de una lógica ideológica de poder pensar si idealizar o demonizar el tema de las nuevas tecnologías y todos estos cambios y transformaciones, digamos, la posibilidad de correrse de esos lugares, me parece que es lo que habilita a que podamos pensar. Creo que, bueno, vos nos has traído un montón de cosas que nos van a dejar pensando seguramente a cada uno en su campo y en su experiencia cotidiana, porque creo que muchas de las cosas que planteaste nos hacen pensar en nuestra vida cotidiana, en nuestros modos de vida, en nuestros modos de experiencia. Así que, bueno, les agradecemos mucho a todos los que hoy nos acompañaron. Vamos a invitarlos para una nueva actividad, les vamos a mandar, como siempre, las invitaciones. Quería agradecer especialmente a Elizabeth, que hizo el contacto con APIPNA, y bueno, y agradecer a APIPNA por habernos acompañado en este proyecto, que es una institución española. Así que, bueno, muchas gracias y... bueno, nos estamos encontrando en un próximo encuentro, valga la redundancia.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias también. Gracias, Bueno. Gustavo.